otro miércoles más, ¿verdad? Este tiempo de devocional y vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre Santo y bendito Dios, te agradezco, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has permitido hacer algunas de nuestras labores, Señor, y llegar hasta este tiempo, Padre, para que podamos juntos, Señor, como hermanos, Señor, tener este tiempo de devocional, Señor, que tú seas hablando a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea de edificación para nuestros hermanos, Señor, y gracias, Padre, por nuestros hermanos que se pudieron conectar y los que posteriormente, Padre, lo pudieran ver por las redes sociales, Señor, te damos gracias, Señor, y que sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, primeramente como lo fue, Padre, también para los hermanos, Señor, y te agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre Velad y estar firmes. Vamos a leer un pasaje en Primera de Corintios 16, del 13 al 14, por favor, vos. Velad y orad, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Pues como les decía, ¿verdad? Nuestro devocional es velad y estar firmes. Velad dice que significa, pues busqué el significado y pues aparecen varios significados, pero el que vamos a ver hoy es el de que debemos de estar en guardia. Dice que de tal manera que podamos ver cuando el pecado está a la puerta y nos quiera atrapar. Ese es uno de los significados que tiene esta palabra de velar. Entonces, podemos ver que también estar firme significa estar completamente fijo a algo, no estar sujeto a cambios, no vacila. Dice que también estar firme es ser fiel, leal, estable, fuerte y constante, que es lo que decía nuestro pasaje, ¿verdad? Velad y estar firmes en la fe. Entonces, lo que en esta tarde vamos a ver acerca de velad y estar firmes es de que estemos pues firmes, ¿verdad? En el camino del Señor, que no vacilemos, que no dudemos, sino que permanezcamos buscando a Dios, ¿verdad? Podemos ver que todos los días, pues sin excepción, tenemos pues una guerra a nuestro alrededor, ¿verdad? Nos atacan a nuestros deseos y muchas veces pues nos hacen pecar, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de estar firmes, velando y orando. Y en el Antiguo Testamento podemos ver, dice que los que vigilaban, dice que ellos les llamaban los atalayas, y dice que ellos eran los encargados de pues dar aviso cuando el enemigo se acercara al lugar que estaban protegiendo. Entonces ellos te daban aviso de que ellos se estaban acercando, entonces para que el pueblo estuviera atento y alerta, ¿verdad? Para que no los hallaran desaprevenidos. Y asimismo nosotros debemos de estar pues atentos, debemos de estar pues, sabemos que el enemigo, ¿verdad? Está, dice, como león rugiente buscando a quien devorar, y podemos ver que no, pues esta guerra que tenemos, como lo dice la palabra, no es con carne, sino con lo invisible, que es como lo que dice en Efesios 6:12. Por favor, Gus. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que esa guerra que nos enfrentamos todos los días, dice que es algo que no podemos ver, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de permanecer firmes y constantes en comunión con Dios, ¿verdad? Y tristemente, pues a causa de esta lucha que tenemos, pues muchos hogares, matrimonios o jóvenes o grandes amistades están siendo destruidos, ¿verdad? Porque están permitiendo que sean seducidos por el pecado. Entonces, por eso, qué importante es estar velando y estar firmes, ¿verdad? Para que estemos atentos cuando vengan esas circunstancias o el enemigo quiera seducirnos, pues estemos atentos y no caigamos, ¿verdad? Hoy tristemente podemos ver que en el pueblo de Dios hay muchos que pues ya no les interesa saber de la escritura, han descuidado su comunión con Dios. Por eso les decía, qué importante es estar velando y orando, ¿verdad? Entonces, tampoco no se aprenden la palabra, no oran, pues tampoco se congregan,
se han enfriado pues con esa relación con el Padre. Entonces, ¿y qué pasa? Pues si son más débiles, se van enfriando, entonces por eso cuando viene el enemigo, pues son más propensos a caer y a pecar. Y podemos ver que también pues a los jóvenes, pues, bueno, no tan solo también a los jóvenes, ¿verdad? Sino a todos, pues podemos ser apáticos al escuchar un sermón, mucho menos le interesa pues leer la palabra, ¿verdad? Si no les interesa a veces escuchar, pues mucho menos leer. Y qué importante es pues que escudriñemos, que leamos, que meditemos acerca de la palabra. Y pues también tristemente pues no pueden ni citar pues algún pasaje de la palabra, ¿verdad? No queremos decir que se tengan que aprender la palabra pues completamente, ¿verdad? Pero sí es bueno para que cuando venga el enemigo y quiera, pues nosotros estemos cubiertos con la palabra, ¿verdad? Porque la palabra, en mi caso, pues sí me ha pasado, ¿verdad? Cuando hay circunstancias, el Espíritu Santo me hace recordar la palabra y, por ejemplo, si hay desánimo en mi corazón, viene palabra de ánimo, me recuerdo a través del Espíritu esa porción de la palabra donde dice, ¿verdad? Que, no es, que Dios está conmigo, que guarde mi paz. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es aprenderse la palabra. Pero pues tristemente, pues a lo mejor muchos no se aprenden la palabra, pero pues si les preguntas, ¿verdad? De una novela o de una canción, pues te la dicen, ¿verdad? Todo lo que sucedió, ¿verdad? Y esto pasa porque pues no hay comunión, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que busquemos de Dios para que conozcamos del Padre, ¿verdad? Así como le damos tal vez tiempo a lo que les decían. Y no es que sea malo que tú veas a lo mejor un programa, una serie, ¿verdad? Pero sí es muy importante que no descuides tu relación con Dios, ¿verdad? Y las veíamos, ¿verdad? La semana pasada mi esposo compartía en el devocional, ¿verdad? Que a veces tristemente muchas personas pues se van enfriando, se van descuidando su relación con Dios porque les falta discernimiento de la palabra, ¿verdad? Y eso es muy necesario que nosotros le pidamos a Dios que tengamos discernimiento. ¿Quieres compartir algo? No, está bien. Pero para tener pues discernimiento, tenemos primero que conocer quién es el Padre, ¿verdad? El Hijo y el Espíritu Santo, porque no podemos obtener algo de que no conocemos. Por eso tenemos que tener pues esa comunión, esa intimidad con Dios continua, no es de vez en cuando, ¿verdad? Yo les compartía a mis hermanitos que estamos en el módulo 1, cuando hablábamos acerca de la palabra, que eso es continuo, ¿verdad? Orar también es continuamente, no cada 8 días, ¿verdad? Que vamos a la congregación o cuando nos conectamos a algún devocional o alguna otra actividad de la congregación, oremos, ¿verdad? Y escuchemos la palabra, sino en todo momento que tengamos, pues lo hagamos, porque eso nos va a dar crecimiento, ¿verdad? Y nos va de discernimiento de la palabra de Dios. Vamos al pasaje de Mateo 6:33 que nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es, ¿verdad? Este pasaje pues nos hace la invitación, ¿verdad? Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú anhelas, que tú deseas, van a ser añadidas, ¿verdad? Pero primero es buscar el reino de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo, ¿verdad? Nos exhorta y nos dice que tenemos que estar velando, que debemos estar firmes, debemos estar atentos en nuestra fe, ¿verdad? Que seamos valientes. Hay tantos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan acerca de eso, que debemos de estar pues alerta, que estemos firmes, que dice que no seamos como la onda de mar, ¿verdad? Que es echada de un lado a otro, sino que permanezcamos, que nos anclemos en nuestra profesión de nuestra fe, ¿verdad? Dice, mantengámonos firmes, en Hebreos dice, sin fluctuar, ¿verdad? En la profesión de nuestra fe. Entonces, qué importante es permanecer firmes, ¿verdad? Y valientes en la búsqueda de nuestro Señor, ¿verdad? Porque pues veíamos, ¿verdad? No tenemos enemigos contra carne, sino nuestros enemigos son espirituales, los cuales con el poder y con la ayuda del Señor, pues se nos va a ayudar, ¿verdad? A salir de esas circunstancias y vamos a ser victoriosos para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero pues no debemos olvidar que todo lo que debemos de hacer debe de hacer
con amor, ¿verdad? Como lo dice en Primera de Corintios 16:15, por favor, Gus. Es el tema primero. Así es. Ajá. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, ¿verdad? Entonces, es lo que debemos de hacer, permanecer, hacer todas las cosas con amor. Ya en devocionales anteriores hablamos acerca que dice que todo lo que hagáis para con Dios debe de ser con amor, no buscando, ¿verdad? Ser reconocidos, porque pues ya Dios nos dio nuestra recompensa, ¿verdad? Entonces, nosotros todo lo que debemos de hacer, debe de hacer con amor, ¿verdad? Tenemos que, pues, perdonar a los que nos ofenden, porque recordemos, ¿verdad? Que ya lo vimos, que la lucha no es contra nuestra carne, contra mi esposo, contra mi hermano, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Ya lo vimos hace un momento en Efesios. Así que velemos y estemos firmes en la guerra espiritual, sigamos luchando y no nos dejemos vencer por este mundo contaminado de maldad. Hemos de ser cuidadosos, ¿verdad? No dejando contaminar nuestro corazón, ¿verdad? En Romanos 12:21, en la nueva versión internacional, dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, qué importante es perdonar las ofensas, ¿verdad? Sino decir, tristemente en el mundo se dice ojo por ojo, ¿no? Pero aquí en este pasaje nos dice, no te dejes vencer por el mal, ¿verdad? O sea, si te hacen algo mal, tú no hagas mal, ¿verdad? Sino ese mal, vénselo con el bien, ¿verdad? Con el amor, como lo veíamos, ¿verdad? Todo lo que hagamos siempre sea con amor, ¿verdad? Y siempre, pues, perdonando. Si nos han ofendido, debemos de perdonar. Y pues debemos estar siempre, pues, en alerta. Nuestro espíritu debe de estar conectado con Dios para así poder discernir el bien y el mal, ¿verdad? Porque tristemente cuando no hay discernimiento, como dice la palabra, ¿verdad? A lo malo le llamo bueno y a lo bueno le llamo malo. Por eso es la importancia de tener discernimiento, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que nos va a ayudar a discernir qué es lo que realmente la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, sigamos siempre en todo momento, velemos y oremos porque el enemigo siempre está atento para atacar al más débil y devorarlo. Y es un ejemplo que pues ya también anteriormente lo hemos compartido, ¿verdad? Que cuando hay un león y está acechando a su presa, dice que siempre va a ser pues al más débil, al que está distraído, al que no está atento, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante e incluso pues en Primera de Pedro 5:8 nos dice que debemos de tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué nos dice, Gus? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, entonces está atento a que tú te descuides para hacerte caer, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que dice, sed sobrios y velad, o sea, y que veíamos, ¿verdad? Que dice que velar es estar despierto, atento, entonces es lo que debemos de estar vigilando, ¿verdad? De que Él no nos quiera pues causar daño, ¿verdad? De que no seamos su presa, ¿verdad? Para que no nos devore. Dice sed sobrios, o sea, que tengas los 5 sentidos puestos, ¿no? Atentos, en alerta, ¿no? Eso es estar también velando, ¿no? ¿Y por qué debes de estar sobrio, que tus 5 sentidos deben estar bien conectados? ¿Por qué? Porque Satanás siempre anda viendo a ver quién está listo para devorarlo, quién está débil, ¿verdad? Quién está fuera de la oración, quién está fuera de la palabra, quién ya no se congrega, quién ya no busca a Dios. Entonces, los 5 sentidos no están bien, ¿no? Por eso la Biblia dice en 5:8, en Primera de Pedro, sed sobrios y velad. Dice, porque anda alguien alrededor tuyo que quiere hacerte tropezar, ¿verdad? Así es, entonces por eso nos hace, ¿verdad? En esta tarde esta palabra, ¿verdad? Que siempre estemos atentos, ¿verdad? Porque el enemigo quiere que te enfríes, ¿verdad? Que no busques a Dios. Él va a buscar de la manera, si él sabe que a ti te gusta, por ejemplo, un programa, como dicen, ¿verdad? El pastor compartía, y sí es cierto, si tú le preguntas a alguien de la prédica de la semana pasada, no te va a decir nada, pero si
si a lo mejor, como les decía ahorita, ¿verdad? Pero qué tal de esa serie o de esa novela, tú les dices al pie de la letra lo que pasó. Entonces, qué importante es de que estemos atentos en las predicaciones, en todo lo que escuchemos, ¿verdad? En los devocionales, en la lectura, todo estemos atentos a lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Y más que nada porque como veíamos ahorita, ¿verdad? Este pasaje de Pedro, que dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, para que tú te enfríes, para que tú ya no busques, para que haya ese desánimo en tu corazón, entonces eso va a pasar, que empieces a enfriarte y alejarte, ¿verdad? Entonces, entonces podemos ver que pues a veces ya te vas desviando y vas a empezar a buscar, a moldear, a seguir buscando lo del mundo, lo material, lo que se ve, ¿verdad? Pero eso pues sabemos que lo material pues es efímero, ¿verdad? Veíamos ahorita este pasaje de buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No quiere decir que no busquemos, ¿verdad? Un trabajo, sino que realmente, pues primero que busquemos a Dios en todo momento, ¿verdad? Porque las cosas materiales pues son pasajeras. Y la palabra de Dios dice que pues tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe, eso lo dice en Hebreos, ¿verdad? Entonces, no quiere decir, ¿verdad? Que tampoco por eso debemos de cuidar no podamos cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Porque decimos, ay, pues ya como dice su palabra, ¿no? Tengo que poner mi mirada solamente en Jesús, sí, pero también nosotros como hijos de Dios tenemos que ser buen testimonio para nuestros hermanos que comienzan, ¿verdad? Dice, para los débiles de la fe, debemos nosotros, que ya llevamos un tiempo de buscar a Dios, entonces ser de buen testimonio, ¿verdad? Fíjense que este versículo de Hebreos es 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es interesante porque muchas veces la gente dice, y lo han comentado hasta en la iglesia, ¿no? No ponga los ojos en el hombre, ponlos en Jesús. Pero tristemente el ser humano siempre pone los ojos en la persona. ¿Por qué estoy diciendo eso? Pon los ojos en Jesús, pon tu confianza. Acabamos de ver ahorita que ser sobrio significa que tus 5 sentidos estén conectados a Dios, ¿no? Que toda tu confianza esté en Dios. Eso es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces tropieza el hombre porque pone la confianza en el hombre. Si lo dijo el apóstol, el profeta, el pastor X, es la neta porque él lo dijo. No, no. Tu confianza siempre debe de estar en Jesús. Eso es lo que significa poner los ojos en Jesús. No que, como dice la gente, es que me mira a mí, yo tengo defectos. No, sí, definitivamente. Pero aquí te dice, pon tus 5 sentidos en Jesús. Pon tu confianza en Él, deposita tu confianza en Él. Las iglesias quieren disciplina, pero tristemente los líderes, estoy hablando de todos los que sirven, no se disciplinan. Entonces, ¿cómo quieren disciplina si no empezamos nosotros los líderes a disciplinarnos, a poner la confianza en Jesús? Si todavía no la tenemos, ¿cómo le pedimos al que nos escucha que ponga los ojos en Jesús si nosotros como líderes, estoy hablando de todas las iglesias, porque eso sucede, no depositamos toda la confianza en Jesús? Todavía hay dudas, todavía, y si sale, y si no sale, y si se puede, y si no se puede, pero hablamos, pon los ojos en Jesús, pon tu confianza en Jesús. Entonces, hoy el Señor nos está llamando a que pongamos por obra primero en nuestras vidas, para que la gente vea algo, un cambio en cada persona, ¿verdad? Así es, pues debemos de poner
toda, ¿verdad?, nuestra confianza y nuestros ojos a las cosas que son eternas, como lo dice en 2 Corintios 4:18, por favor, Luz. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, el hombre siempre pone su mirada en lo que se ve, o quiere enseñar con sus dones y talentos, quiere que los vean, ¿no? Dice Dios, no pongan los ojos ahí, porque eso No se va te a acabar. Lo distraigas. acaba de leer mi esposa. Eso es efímero, eso se va a acabar. El ser humano, con todo respeto, tiene necedad. No quiere cambiar su chip. Quiere que el Señor se adapte a sus pensamientos y nunca va a lograr un crecimiento. ¿Ah? Si podemos ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios pues nos advierte, ¿verdad?, de que no nos distraigamos en las cosas físicas, porque pues seremos atrapados. Y sí es cierto, ¿verdad? Muchas veces empezamos con poquito, cuando te das cuenta ya estás atrapado. Entonces, qué importante es que no nos distraigamos, que no pensemos que, decían por ahí, no pasa nada, ¿no? Porque si tú te descuidas, créeme que sí, el enemigo te va a atrapar. Entonces, por eso es bien importante velar y orar, sino que debemos de ser pues disciplinados, ¿verdad? En la oración, velando, escudriñando la palabra. Debemos de concentrarnos pues en las cosas espirituales que son eternas, como lo veíamos en este pasaje, ¿verdad? Teniendo pues una relación real con Dios para estar siempre alertas, ¿verdad? Porque si nos distraemos, vamos a ser como atrapados, ¿verdad? Como ese pez que, que, que avientan el pescador avienta el anzuelo y atrapado, ya vas a estar enganchado y ya no vas a poder salir, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad?, que es bien importante permanecer siempre pues alertas, pero ¿cómo el Hijo de Dios debe mantenerse firme y velando en la fe? Pues primero ser fiel a Jesús, ¿verdad? Vivir de acuerdo pues a su palabra, a sus mandamientos. Y pues en segundo dice que crecer en el conocimiento de Cristo y dar un buen testimonio de él en nuestras vidas, lo que le decía. Qué importante es que nuestro testimonio puedan decir, puedo ver que realmente que a través de tu testimonio Dios ha transformado tu vida, ¿verdad? Yo te conocí, que tal vez eras de esta manera, pero ahora que conoces a Dios, Dios ha dejado, porque tú has dejado, ¿verdad? Porque tristemente podemos ver, ¿verdad? Que, que muchos ya llevan pues años recurriendo, ¿verdad? El evangelio, pero siguen viviendo esa vieja naturaleza, ¿verdad? Se han seguido pues acomodando al viejo mundo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que dejemos que la palabra siga transformando nuestras vidas, ¿verdad? Algo que también ha hablado mucho el pastor acerca de ese proceso, ¿verdad? Que no dejemos, ¿verdad?, de seguir trabajando en las áreas de nuestras vidas que todavía necesitamos cambiar, porque muchas veces decir, pues sí, ya soy cristiano, no, ya no, tengo que seguir trabajando porque recuerden que venimos de una vieja naturaleza pecaminosa, entonces debemos de pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él nos dé discernimiento en qué áreas de nuestras vidas tenemos que seguir en ese proceso y permitir que el Espíritu Santo haga su obra, ¿verdad? Porque sabemos que dice que el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado y debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, ¿verdad? Y que limpie nuestras casas, ¿verdad? Nuestro corazón, que no haya nada que no le agrade a Dios, ¿verdad? Y podemos ver que en Mateo 5:16, en la nueva versión internacional, dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Dice que pues, a través de lo que nosotros podamos reflejar a Jesús, para que a través de nuestras vidas, dice que alaben a Dios y digan en sus corazones, ¿verdad? Yo quiero conocer de ese Dios que tú predicas, ¿verdad? Porque yo puedo ver ese cambio en tu vida. Entonces, qué importante es cuidar y dar un buen testimonio. ¿Sí? Fíjense, hace ratito volvió a remarcar Delfis la disciplina que hace falta en las iglesias. Estoy hablando de las iglesias generales. ¿Eh? Entonces, si la iglesia no tiene disciplina,
si los líderes no tienen disciplina en sus compromisos que se meten con Dios, no con las personas, con Dios, no hay crecimiento. No hay crecimiento porque la gente está viendo, la acabamos de leer, dice, hagan brillar su luz delante de todos. Pero yo tengo un compromiso y hoy no puedo. Entonces, ¿qué dice la gente? Pues, ¿cuál compromiso? Y después me exiges. Entonces, primero yo tengo que disciplinarme para que la gente vea que los trabajadores están siendo disciplinados, están creciendo en conocimiento en Cristo y están esforzándose a dar un buen testimonio de Cristo en sus vidas, porque Cristo no decía, hoy sí puedo, mañana no puedo, y siempre hay pretextos, miles de pretextos, y son buenos, son válidos. Pero ayer el pastor decía algo bien interesante, ¿no? A uno no lo deben de convencer de sus pretextos. Al que deben de convencer es a Dios de sus pretextos. Entonces, nosotros primero tenemos que alinearnos como servidores. Estoy hablando en todas las iglesias para que la luz de Cristo brille en nosotros delante de todos los que nos ven. Entonces ellos van a poder ver en nosotros las buenas obras. ¿De quién? ¿Las mías? No. Las obras de Cristo que yo hago dirigidas por el Espíritu. Entonces eso va a hacer que sea alabado el Padre. Pero eso es algo que no quiere la iglesia, es algo que no quieren los liderazgos, los líderes, los servidores, porque les cuesta trabajo la disciplina, les cuesta trabajo ser el primero Dios y después yo. No es como lo hacen como la canción de la Sonora Santanera, el primero yo, después yo, al último yo. Falta disciplina. Entonces, sin disciplina es imposible estar sobrios, estar velando, estar orando. Es muy difícil porque lo hacemos en la carne y en la carne nunca vamos a poder agradar a Dios. Tiene que ser por medio del Espíritu. Y si dejamos que el Espíritu obre y tome el control, verán que las cosas y la disciplina va a empezar a alinearse conforme a la voluntad de Dios. Entonces la gente va a poder ver la luz que brilla en nosotros, a Cristo en nosotros, ¿verdad? Así es. Podemos ver, ¿verdad? Que también en la escritura nos enseña cómo debemos de vivir y actuar, ¿verdad? Que debemos de ser conforme a vivir, ¿verdad? Conforme a la palabra. Entonces, por eso es bien importante, como les decía al inicio, ¿verdad? Qué importante es leer la palabra, meditarla, porque así vamos a saber lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que a Él le agrada, ¿verdad? Entonces, en la palabra podemos encontrar esas enseñanzas, ¿verdad? Cómo vivir, ¿verdad? Y actuar en nuestro, por ejemplo, los nuevos creyentes, ¿verdad? Que ahora cómo deben de vivir, ¿verdad? Que ese estilo de vida que vivían anteriormente, ya no debemos de vivirla porque la palabra lo dice, ¿verdad? Si somos nuevas criaturas, dice, todas esas cosas viejas pasaron, son hechas nuevas aquí en Cristo, ¿verdad? Ya no te moldes, dice en Romanos, ¿verdad? Ya no te moldes este mundo, sino transforma tu mente, ¿verdad? Renuévate a través de la palabra, ¿verdad? Entonces podemos ver que si nosotros actuamos y vivimos conforme a la palabra, entonces nuestro testimonio, pues muchos van a hacer que se conviertan a él, ¿verdad? Así es. Y en primera de Pedro 15:16, en la nueva versión internacional, dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como el Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que todos los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. De lo que estábamos hablando. Entonces, así es, ¿verdad? Entonces, qué importante es, pues, que cuidemos nuestro testimonio, ¿verdad? Y dice que estemos preparados para responder lo que cuando nos pidan razones o nos digan, ay, pues es que no, tú no haces lo que, no, pero lo que predicas, lo que predicas, ¿no? Entonces, por eso dice que debemos de
hablarles con gentileza y no enojarnos, ¿verdad? Si tal vez difieran con algo que le estamos compartiendo, pues ser respetuosos, ¿verdad? Y siempre pues debemos de tener una conciencia limpia, como decía este pasaje, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender pues a vivir y actuar pues a las enseñanzas como Jesucristo nos enseñó a través de su palabra, ¿verdad? Y su caminar. Podemos ver en varias parábolas cómo él caminó, ¿verdad? Cómo él fue, ¿verdad? En su trayecto de enseñanza cuando él estuvo aquí, ¿verdad? Entonces debemos de depositar toda nuestra confianza a Dios, debemos dejar de temer porque muchas veces viene temor a nuestro corazón, ¿verdad? Debemos de tener ánimo, debemos de seguir adelante, debemos de ser fuertes en el Señor porque Él está con nosotros, ¿verdad? No luchemos con nuestras propias fuerzas, porque esta lucha no es humana, lo veíamos, ¿verdad? En ese pasaje de Efesios. La palabra dice que no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas están en Cristo, ¿verdad? Y en Zacarías 4:6 dice, no con ejército, ni con fuerza, ni con sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces debemos de ser obedientes, ¿verdad? Y sabemos también lo que dice en Filipenses 4:13, que nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es un pasaje pues que casi la mayoría pues lo conoce, ¿verdad? Y no nos olvidemos en esos tiempos de angustia o de necesidad, pues su palabra, ¿verdad? Y aquí este pasaje de Filipenses lo que dice, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo, pero pues si nosotros no nos alimentamos, entonces ¿qué va a pasar? Pues nos debilitamos, ¿verdad? Es necesario nuestro alimento, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Para que no estemos débiles y el enemigo pues, nos haga caer, ¿verdad? No busquemos en otro lado cómo vencer pues las tentaciones que estamos pasando, ¿verdad? Para vencer al mundo, porque pues no podremos. Solo lograremos vencer teniendo rendirnos, ¿verdad? Ser sumisos totalmente a Dios, como lo dice en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es, entonces, cuando hablamos de sumisiones, ahí habla de, como dice este pasaje, de que debemos de ser sometidos todo, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, debemos de resistir, dice, resiste al diablo, ¿con qué? Con tus fuerzas, no orando, velando, ¿verdad? Escudriñando su palabra, ¿verdad? Entonces dice, Él huirá de vosotros, ¿verdad? Entonces, primero debemos pues alinearnos al poder de Dios y someternos pues completamente a Él para poder resistir a las tentaciones y maldades del diablo. Pero pues para eso es necesario que ponernos la armadura de Dios, es lo que compartía también el pastor el domingo, ¿verdad? Hablaba acerca de este pasaje, ¿verdad? De la armadura. Y en Efesios 6, 10, 11, ¿qué nos dice Gus? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es, el pastor enfatizaba esa palabra de vestíos toda la armadura, porque sabemos que la armadura dice que es el casco, el yelmo, las sandalias, la coraza, no nada más una parte de la armadura, sino toda la espada, ¿verdad? El escudo de la fe. Entonces, ponernos completamente, estar vestidos de esa armadura, ¿verdad? Porque dice que solamente así podremos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Entonces, no solamente quieras ponerte, pues, como dices, ya se me hizo tarde, no, ponte toda, ¿verdad? Date ese tiempo para que seas vestido de toda la armadura, ¿verdad? Solo así, pues, seremos capaces de resistir y salir victoriosos. Poniéndose la armadura, ¿no? Así es. Así que si alguien, pues, te ofende, pues, ¿qué debemos de hacer? Perdona, ¿verdad? Porque ya tienes protegido tu corazón, ¿verdad? Entonces, no guardes rencor, y menos si es de la familia de Dios, ¿verdad? Por amor debemos de perdonar como lo hizo Jesús, ¿verdad? Porque dice que el Padre, ¿verdad? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que nos dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, por amor debemos también nosotros perdonar, porque si decimos que somos hijos de Dios, dice que si no tenemos amor, pues nada más somos como símbolos, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros
demos de ese testimonio, que demos amor, ¿verdad? Para perdonar a aquellos que nos han ofendido, porque también eso glorifica a Dios. Y en primera de Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Así es, entonces dice que honremos a todos, no nada más a los que me tratan bien o los que me dicen que sí, ¿verdad? Entonces dice, honra a todos, ¿verdad? Entonces ahí sí debemos de ser pues obedientes, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestros enemigos como Jesús nos enseñó y buscar el bien para con ellos, ¿verdad? Porque podemos ver que Jesús es nuestro gran maestro y él nos dio grande ejemplo de perdonar aún, dice, aún los que nos causan daño, ¿verdad? Y en Mateo 5:44 busquen. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y así es, ¿verdad? Y podemos ver que pues es algo que pues tristemente a muchos les cuesta hacer eso, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Aquellos que nos han causado daño, pues incluso yo he escuchado que dice, pues que los perdone Dios porque yo no puedo, ¿verdad? Lo que me hizo, yo no se lo puedo perdonar, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues por ese amor, ¿verdad? Que también fue que recibimos del Padre, pues también nosotros debemos darle, ¿verdad? De ese amor, de ese perdón a aquellos que nos han ofendido. Pues debemos de reflejar el amor de Cristo, pues a los demás, porque el mundo necesita del amor de Cristo y de su salvación eterna, ¿verdad? Pero si tú no eres una persona que perdona y alguien que te conoce y tú le cuentas y va a decir esa, pues no checa, ¿verdad? Lo que está diciendo que si Dios es amor y él no tiene amor porque no perdona, ¿verdad? Y en primera de Juan 4:19, ¿qué nos dice Dios? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es, entonces él nos amó, ¿verdad? Él nos amó primero, dice, ¿verdad? Y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Siempre podemos ver ese grande amor que ha tenido Dios para con nosotros, ¿verdad? Que aún, dice, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque Él muestra su amor para con todos aquellos que quieran pues acercarse a Él, ¿verdad? Dice que Él no los rechaza, Él no hace acepción de personas y siempre está ahí, dice, si tú tocas, ¿verdad? Esa puerta, Él te va a abrir, ¿verdad? Entonces, si tú quieres buscarlo, él va a estar ahí, ¿verdad? En el momento que tú decidas buscarle. Y pues para terminar, hermanos, pues para que nosotros ganemos todas esas batallas espirituales que pues se nos presentan, solo debemos depositar pues nuestra confianza en Dios y como veíamos, estar velando y orando en comunión en Él, ¿verdad? No nos olvidemos qué importante es velar y orar en comunión con Él, teniendo santidad en nuestras vidas. Es algo que también el pastor ha estado compartiendo mucho de la santificación, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser santos porque Él es santo. Y teniendo toda la seguridad que Dios está con nosotros, que nos protege porque Él es nuestra roca y nuestro escudo, ¿verdad? Como lo dice en el Salmo 62:2. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Así es, hermanos, pues le damos gracias a Dios por este tiempo que nos dio de compartir este breve devocional, que sea Dios dándonos esa firmeza, ¿verdad? Que seamos constantes, que no vacilemos, sino que permanezcamos fiel en nuestra roca de nuestra salvación. Y hermanita Eli, ¿podría orar para ser despedidos, por favor? Amén. Gracias, Padre bendito, Señor, mi Dios todopoderoso. Siempre tienes palabra para nosotros, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, seguir creciendo, Padre mío, y seguir recibiendo estas bendiciones por parte de esta enseñanza, mi Señor, porque siempre, siempre, siempre tienes palabra para levantarnos, mi Señor. Gracias porque esta palabra es para mí, Señor. Yo sé que tengo que perdonar. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Solo tú sabes, papito lindo, por todo lo que he pasado y por lo que estoy pasando. Solo tú lo sabes, mi Dios, y estoy de pie porque creo en un Dios de poder. Porque sé que tú estás conmigo, Señor, como siempre.
levantándome y bendiciéndome, Padre Santo. Son tantos los problemas por los que estoy pasando, mi Señor, pero tú eres mayor que todo, Señor. Muchas gracias por esta enseñanza. Gracias por mis hermanitos, Señor. Síguelos bendiciendo, Padre Santo. Guárdalos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano bendita. Y gracias por esta palabra, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones. Gracias, hermanito, por su tiempo. Dios les guarde. Gracias. Que tengan bonita tarde, que Dios me los Josito. guarde. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones.